Oigan, una disculpa nuevamente. Mi internet está en verdad pésimo, está pésimo. Y está cortando las transmisiones. Entonces, espero que no vuelva a pasar. Déjenme mover tantito esto para ver si. Espero que no vuelva a fallar. Perdónenme. Perdónenme, pero eso es que es el internet. Y no sé si a ustedes les ha estado pasando que el internet falla un poco y dicen que es porque pues las personas ahorita como están trabajando desde casa, obviamente las líneas se saturan y nos ha estado pasando muy seguido aquí en mi casa. Una disculpa a todos nuevamente. Espero no se vuelva a detener. Y si pasa, pues lo reiniciamos otra vez la transmisión. ¿Sí me escuchan bien? Yo espero que sí. Bueno, pues vamos a continuar. Primero Dios, espero que no se detenga esto. Y bueno, les decía aquí que Job también en este capítulo le responde un poco a Bilbat. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a ir empezando estudiando primero de 2 en 2 y luego de 5 en 5 versículos. Va, sí me escuchan bien. Bueno, dice, primero Job 9, versículo 1 y 2. Dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. Le estaba respondiendo a Bilbat. Pero luego vean esto, o sea, de verdad a mí me impresiona mucho las respuestas de Job ante la situación que él estaba viviendo. Porque dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Job reconocía que muchas de las palabras que Bilbat le había dicho eran ciertas, pero las respuestas, que por ejemplo, aquí a las preguntas que él hacía, que dice en este versículo, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Eran respuestas que él no encontraba en ese momento. Y pues obviamente eso empezaba a generar cierta desesperación en él, ¿no? Porque tenía dudas, tenía cuestionamientos que no le hallaba respuesta. Y hoy en día tú y yo, gracias a Dios en su misericordia, tenemos la respuesta a esa pregunta, pero en ese momento Job no. Y esta pregunta en especial, siguiente, del versículo 4, la vamos a dejar para el final. Pero sí me gustaría que, pues ahí en su Biblia, si pueden, que la subrayen y pues las tengan bien presentes de lo que en ese momento Job se preguntaba, ¿no? Porque hoy en día es una respuesta que tenemos y que debemos ser agradecidos por ella. Entonces, pues anótenla ahí y ahorita dejémoslo así, ¿no? Que estas preguntas, Job obviamente buscaba la respuesta, pero no la hallaba. Y había un por qué él no la hallaba. ¿Ok? Pero bueno, vamos a seguir leyendo el versículo 3 y 4, que dicen, sigue diciendo Job, si quisiere contender con él, no le podría responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Ah, aquí vean, Job, en su intento por demostrarle a las personas, bueno, en este caso a sus amigos, que él no fingía y que en realidad él tenía una buena relación con Dios, que él no era lo que sus amigos, bueno, sus amigos decían de él. O sea, él estaba intentando como que convencerlos, ¿no? A ellos de que, pues es que yo no soy lo que ustedes están diciendo. Y en esto que él trataba
de convencerlos, él mismo reconocía que no podría enfrentarse delante de Dios. O sea, fíjense lo que dice. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? O sea, aún aquí Job reconocía su situación, reconocía en qué papel estaba él y cuál era el papel de Dios en su vida. También subrayen esta pregunta porque o sea, pues a ver las respuestas de esto. Entonces déjenlo ahí también, subrayenlo, anótenlo. Y luego vamos a leer Job 9 del 5 al 10. Y dice, fíjense cómo Job empezó a exaltar a Dios. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastorna. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Aquí vean, Job al intentar encontrar las respuestas, empezó a exaltar a Dios. O sea, él decía, ¿cómo voy a enfrentarme a quien hace cosas grandes, a quien hace cosas incomprensibles, a quien hace maravillas y cosas infinitas? O sea, él reconocía su papel delante de Dios. Vamos a continuar con el 11, del 11 al 15. Dice, he aquí que él pasará delante de mí, y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Dios no volverá tras su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuanto menos yo le responderé y hablaré con él palabras escogidas. ¿Escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Vean aquí, Job no solamente reconocía, en el versículo... en el versículo 11 menciona que he aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré. Job no solamente conocía a Dios como su creador, como un creador, sino lo conocía también en espíritu. Y sabía que él no podía hacerle frente con sus palabras. Porque imagínense, a lo mejor, bueno, yo estudié arquitectura, ¿no? Y si yo empezara a debatir contra un biólogo sobre cosas de biología, pues imagínense cómo quedaría yo, ¿no? Yo no tengo ni idea de qué pasa con la biología. O sea, a mí de verdad que la biología fue de las materias que más me costaron pasar en la secundaria. Y fíjense, si ni siquiera sé qué es una célula y me pongo a debatir con un biólogo, pues voy a quedar como una ignorante, ¿no? Como alguien que no sabe pues nada del tema y qué vergonzoso sería, ¿no? Y lo mismo pasa con alguien que a lo mejor con un matemático. Y a lo mejor ni siquiera sabemos sumar ni restar. ¿Cómo vamos a quedar con él? Igual, ¿no? Lo mismo con un abogado. Y no tenemos ni idea de leyes. Pues el ridículo que vamos a hacer si nos ponemos a discutir contra ellos cosas que son de su tema. Entonces imagínense. Dios con Job. O sea, Job reconocía que pues cualquier cosa que él dijera iba a quedar como un ignorante delante de Dios. Como, pues sí, va a ser el ridículo delante de él. ¿Y sabes qué? Así nos vemos tú y yo cuando nos ponemos en discusión contra Dios y que empezamos a decirle, es que ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué, no sé, por qué permitiste que mi mamá muriera? ¿Por qué permitiste que mi papá no esté, le tuvo que pasar tal situación a mi familia? ¿Por qué nos quedamos sin casa? Igual, eh, así nos vemos, igual ridículos, nos vemos
pues ignorantes junto con Dios cuando empezamos a reclamar y empezamos a debatir ese tipo de cosas con Él, porque en el momento hay respuestas que no vamos a tener, porque no podemos saberlo todo. Y sobre todo también, a lo mejor hay respuestas que nunca vas a tener. A lo mejor habrá respuestas que sí, con el tiempo, pero habrá respuestas que no. Y ahorita lo vamos a ver más adelante porque les estoy diciendo esto. En qué, ¿por qué Job lo decía así? ¿Por qué Job se reconocía como tal? Vamos a continuar con el 9 del 16 al 20. Y dice, si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. O sea, vean las palabras que decía Job aquí. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláramos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificara, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Y bueno, no sé si recuerdan los que han estado viendo estos desde el principio, que veíamos que Dios tenía pues en una alta estima a Job, ¿no? Decía que él era un varón pues, perfecto, ¿no? Que él era un hombre perfecto. Y aquí en el versículo 20 dice, si me dijera perfecto, esto me haría inicuo. O sea, Job reconocía que no era un hombre perfecto. Él sabía que delante de Dios cualquier cosa que pudiera hacer o decir para defenderse, pues era incapaz para lograrlo. O sea, él sabía que no podía hacerlo. Y aún aquí podemos empezar a ver un poquito que Job pedía que hubiera alguien que pudiera defenderlo, que pudiera representarlo delante de Dios para, pues con esta situación que él estaba pasando, ¿no? Y aquí hay de dos. Hay personas que por no conocer la palabra de Dios, una, sienten que Dios está súper elevado y que jamás van a poder cumplir con lo que él estipuló, con los mandamientos que él dejó, pues que jamás van a poder agradarlo, ¿no? Y la segunda es que igual por la misma razón, por no conocer la palabra de Dios, pensamos que somos tan buenos, que somos tan perfectos, que no lo necesitamos. Y que tú puedes vivir tu vida normal sin Dios. Y que puedes ser feliz sin Él. La realidad es que sí. O sea, ni tú ni yo en nuestras fuerzas, en lo que sea que podamos hacer, vamos a poder agradar a Dios. Porque solo hubo un hombre que pudo hacerlo. Y ese hombre fue Cristo. Pero vean, vamos a continuar. Vamos a terminar de leerlo. De terminar de leer Job. Porque aquí expresa totalmente y me impresiona porque desde el principio la palabra era para revelar a Cristo. Era para mostrarnos nuestra necesidad como seres humanos de un Salvador, de alguien que pudiera redimirnos delante del Padre, que pudiera justificarnos delante de Él, que pudiera eh, eh, poner su vida delante de nosotros y frente al Padre, porque en nuestra capacidad humana no hay nada que podamos hacer para lograrlo. Entonces, vean, vamos a terminar ya de leerlo, desde el 21 hasta el 35. Y dice, si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga. Al perfecto y al limpio, él los consume. Se azota, mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos,
y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Cual naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa. O sea, él estaba hablando sobre su vida, que había sido demasiado rápida y que pues, él sentía que ya se iba a acabar y que no había visto el bien, que en su vida pues, realmente la había pasado mal, ¿no? Y en el 27 dice, si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. O sea, aquí Job, vean, él deseaba que Dios pudiera ser como un hombre, ¿no? Para que entre los dos pudieran llegar a un acuerdo de lo que estaba pasando en la vida de Job. En otras palabras, ¿no? Si Dios fuera un hombre, podría hablar con él. O sea, esa era la necesidad de Job en ese momento. Para, pues para que Job pudiera encontrar las respuestas a su situación. Y dice el 33, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Qué impresión, ¿no? Qué impresión que Job en su dolor, que Job en su situación, si quieren verlo, pues, de tristeza, de miseria, por así decirlo, de que había él, pues, perdido todo, a su familia, su trabajo, su ganado, sus siervos, su casa. Eh, él reconoce y él aún dice, ojalá pudiera haber un mediador, un árbitro entre nosotros dos que pudiera, eh, poner su mano sobre nosotros dos, ¿no? Que pudiera estar mediando entre él y entre Dios. Y hoy y en su misericordia Dios nos permite saber quién es ese mediador, nos permite reconocerlo y aún eh, somos aceptados por Él. Y es porque Él así lo ha decidido. El hecho de que tú y yo hoy podamos estar aquí estudiando su palabra es porque Dios así lo ha querido. No es porque tú y yo tengamos la iniciativa en nuestro corazón de estar aquí, de decir, ay, sí, qué emoción, lunes de estudio bíblico. Eso no sucede por nosotros mismos. Eso es gracias a Dios y eso es gracias a que Él ha tenido misericordia de ti y de mí. Y sabemos que si Jesús murió por ti y murió por mí, en eso Dios nos demuestra que por medio de su vida que nosotros no somos suficientes y que no podemos satisfacer ni cumplir las normas de Dios. Es por su muerte que ahora podemos ser salvos. Es lo que Job anhelaba en ese momento, que hubiera alguien, que hubiera una esperanza y la esperanza que hoy tú y yo podemos tener en Cristo. Es lo que Job proclamaba, ¿no? En esos momentos. Y aún en el 33, que dice, no hay entre nosotros un árbitro. Y ahora nosotros, en el Nuevo Testamento, podemos ver quién es ese árbitro. Y lo dice Pablo en Timoteo 2:5, si quieren buscarlo. Yo déjenme encontrarlo. Dice, porque hay un solo Dios. Estas son palabras de Pablo a Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Solamente hay uno solo. Y
pues hoy tú y yo tenemos esa ventaja frente a Job, y que Job no sabía quién era ese mediador, pero él reconocía que lo necesitaba, él reconocía que él no podía delante de Dios defenderse a sí mismo. Y pues qué privilegiados somos, ¿no? Que, que con cuánto amor, con cuánta gracia y misericordia Dios pues nos ha acogido sobre su mano, nos ha tenido misericordia de nosotros, y aún es gracias a Él que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y podemos orar en intimidad con Él, y que podemos orar como hermanos, ¿no? También unirnos juntos y estar delante de Dios y poder darle gracias, poder alabarle, reconocerle, y, y sobre todo eso, eh, reconocer nuestra posición también delante de Él y saber que sin Él no somos nada, y que Él sin nosotros pues sigue siendo Dios. Entonces vamos a regresar a la primera pregunta que les decía, que decía, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Había aquí, me llama mucho la atención porque, este, si recuerdan, y si nos vamos al contexto del Nuevo Testamento, cuando Jesús, bueno, cuando los fariseos confrontaban a Jesús y empezaban a cuestionarlo, ¿no? Y yo les decía que si empezamos a debatir contra Dios, pues obviamente vamos a quedar como ignorantes, ¿no? De la situación. Y si recuerdan, Jesús siempre a los fariseos les respondía con otras preguntas. Y esas preguntas simplemente hacían quedar todavía, salía más al flote la ignorancia de los fariseos, ¿no? Ellos como que preguntaban, Jesús les respondía con otra pregunta, ellos hacían otro argumento, pues como que no le hallaban sentido. Obviamente las preguntas de Jesús los sacaban un buen de onda, y simplemente eso hacía notar cuán ignorantes eran, ¿no? Lo mismo pasa a nosotros, les decía, si hacemos y nos ponemos en esa misma situación de empezar pues, a cuestionar a Dios, nos vemos igualitos. Y la segunda, en el versículo 4 que dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Sabes? El hecho de que tú y yo no entendamos qué es lo que está pasando en nuestra vida no nos da derecho a endurecernos contra Dios, eh, ni a alejarnos de Él. Eso no nos da derecho, porque vean, en Proverbios vamos a ver tres citas de Proverbios. La primera es Proverbios 1:32. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de la gente que se endurece en contra de Dios. O sea, esto no lo estoy diciendo yo, nada más porque me lo está inventando ni porque lo quiera decir, sino es algo que lo dice en la misma palabra. Entonces les digo, es Proverbios 1:32. Y dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Aquí no solamente está hablando de una muerte, pues una muerte física. O sea, no quiere decir que si te alejes de Dios, ahí ya, mañana te mueres. O sea, va mucho más allá, fíjate, porque es una muerte espiritual. Y cuando tú empiezas pues a perder esta vida espiritual, empiezas a amargarte, empiezas a enojarte con todo el mundo, empiezas a no encontrarle sentido a muchas cosas. Y ahora vamos a Proverbios 28:14, porque esta también es otra cita que habla sobre la gente que se endurece contra Dios y cuáles son las consecuencias de esto. Es Proverbios 28:14. Y dice,
Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea, endurece tu corazón a Dios y caerás en 1000 trampas, en el mal, en cualquiera que puedas imaginarte. Pero esto no es lo más fuerte. Viene otro también en Proverbios 29:1. ¿Y qué dice aquí? El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. O sea, habrá un momento en el que Dios te quebranta y que pasas por tantas situaciones que en ti ya no va a haber consuelo, en ti ya no va a haber literalmente una medicina. ¿Y esto por qué? Por consecuencia de haber endurecido tu corazón contra Dios, de haberte alejado de Él. Entonces, les digo, esto no es algo que yo me esté inventando, son cosas que dice la misma palabra y que aún respuesta a las preguntas de Job, ¿no? Y que gracias a Dios hoy podemos tenerlas y que podemos ver, pues, pues nuestro destino, ¿no? Y las cosas en las que Job en ese momento pensaba, porque si había alguien que realmente podía endurecer su corazón y que podría enojarse contra Dios, era Job. O sea, Job tenía la justificación porque él había perdido todo. O sea, no, lo único que no había perdido era la vida, pero estaba viviendo enfermo. O sea, no tenía familia, no tenía casa, no tenía nada, no tenía nada de lo que antes había tenido, ¿no? Y Dios realmente le quitó todo. Y, y aún, o sea, aunque él podíamos decir, él sí tenía la justificación de endurecer su corazón a Dios, no lo hizo. Y además no solo eso, o sea, además de perder todo, había todavía hay 3 personas que estaban pues dándole con todo, ¿no? O sea, agrediéndolo pues verbalmente, emocionalmente. Y por si todavía algo más le faltaba, ¿no? A Job. Estaban estas 3 personas que, pues, no, o sea, le echaban más leña al fuego. Entonces, Job podía y podría haber endurecido su corazón contra Dios, sin embargo no lo hizo. Y sabes, todo esto es una lucha, era una lucha constante de Job y que hoy nosotros deberíamos sentirnos agradecidos por eso, porque es una herencia que hoy tenemos el saber que Job no era un ángel, Job no era ningún ser elevado, Job era un hombre como tú y como yo. Y hoy tenemos esperanza en él, en que si Job, o sea, siendo un hombre normal, siendo una persona con sentimientos, con emociones, pues, con inseguridades, con miedos, como tú y yo los tenemos, Job logró superar esta situación. Y teniendo su ejemplo, podemos tener esa esperanza de que si él pudo, nosotros también podríamos, en dado caso que llegáramos a vivir una situación así de fuerte como la de él. Eh, Así que, pues, ¿qué nos queda más que agradecer a Dios, más que alabarle por lo que Él es en nuestras vidas, por lo que Él ha hecho? Y porque aún en su misericordia yo estoy segura que ni tú ni yo hemos enfrentado ni el 10% de lo que Job vivió, ni el 5% de lo que Job vivió. Que sí, seguramente habrá momentos de dolor en nuestra vida. Los ha habido y los habrá, porque esto no significa que nunca nos vaya a pasar nada. Pero tenemos una esperanza, la esperanza que Job no podía. Y aún así, Dios lo sostuvo y Dios le dio la fuerza. Y eso es lo que hoy tú y yo tenemos que pedir. Señor, yo sé que en mi vida hay circunstancias y sé que a lo mejor muchas no las voy a entender en el momento. Y sé que no soy nadie, Señor, para decirte ni para pedirte una explicación. Simplemente te pido, dame fuerza, porque solamente en ti puedo seguir viviendo, solamente junto a ti. Quieres que tú seas mi roca, que tú seas mi esperanza. Y aún hay un salmo, déjenme buscarlo, no recuerdo si es el Salmo 70,
o el 71, que es de un hombre viejo. Así lo dice en el título del Salmo. Y aún él reconoce que desde su juventud Dios era su esperanza. Déjenme buscarlo rápido. Es el 71, Salmo 71. Y vamos a leerlo del 1 al 5 para que vean, cuáles eran las palabras de este hombre. Y si hoy tú estás en un momento en que dices, pues realmente no entiendo lo que está pasando, ni en el mundo ni en mi vida, ¿no? No sé cuáles son los planes de Dios para toda esta situación. Bueno, pues tenemos el ejemplo de la vida de Job. Y déjame leerte este salmo. Salmo 71. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórrame y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, Señor, tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Ojalá, en verdad, ojalá todos pudiéramos poder decir esto, ¿no? Que el Señor es nuestra seguridad desde nuestra juventud y creo que aún somos muy privilegiados y Dios nos ha dado una gran oportunidad de poder conocerle. No sé, si tú tienes 12, si tú tienes 13, 15, 17, a lo mejor no es una edad en la que nos encanta estar, ¿no? Porque sí es difícil y pasamos por muchas cosas. Pero el Señor nos está dando una esperanza y en su palabra podemos encontrar no tan solamente ejemplos como la vida de Job, sino agua viva, podemos encontrar esperanza que, que Él tiene para nosotros. Y aún lo mejor que podemos tener, pues, y en lo que podemos sentirnos más agradecidos, pues es en la vida de Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, pues es todo sobre este capítulo. Realmente, ojalá puedan analizarlo, ojalá puedan estudiarlo más y aún seguir orando con Dios sobre esto, porque realmente podemos ver con cuánto amor nos ha amado Dios. Y pues que aún va mucho más allá de lo que tú y yo podamos pensar, de los planes que tú y yo podamos tener. De verdad es algo que jamás podríamos pagar, jamás. Entonces, bueno, pues para terminar vamos a orar. Déjenme ver. Y pues nada, recordarles que este estudio está en la página de Facebook de la Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla y en el canal de YouTube que también tiene el mismo nombre. Entonces, pues, de alguno, ¿no? Realmente yo estoy muy sorprendida de que ya vayamos en el capítulo 9. Creo que pues los planes de Dios siempre son perfectos, ¿no? Y en su voluntad, en cualquier situación, eh, realmente para los que le aman, todo esto es para bien. Entonces, pues ya ahora sí vamos a orar, decirle, agradecerle por su palabra. Entonces, Señor, te damos gracias por la vida de este hombre, por la vida de Job. Señor, en tu amor, en tu misericordia, hoy podemos tener esas respuestas que él buscaba. Y hoy conocemos a ese hombre que él tanto necesitaba. Y muchas veces somos ignorantes de tu palabra y somos
necios y no reconocemos tu voluntad en nuestra vida. Sin embargo, hoy tú, Señor, nos estás dando la oportunidad a través de este hombre, a través de tu palabra, de entender, eh, quién es Jesús y por qué en nosotros, en cada ser humano, está esa necesidad de ti, esa necesidad de Él. Aún de saber, Señor, que cualquier cosa que nosotros podamos hacer es insuficiente, que solamente había un hombre, un varón perfecto, que era Cristo, que era tu Hijo, el cual murió por nosotros. Y ha sido la paga más grande, Señor, por nuestra vida, el sacrificio más grande que alguien haya hecho por nosotros. Y no podemos más que sentirnos agradecidos, sentirnos aún dichosos, Señor, y también sentirnos que no lo merecíamos, Señor. Honestamente, nuestro destino era morir. Sin embargo, a ti te ha placido darnos salvación, darnos vida y una vida eterna, Señor. Gracias por tu amor, por tu palabra. Y aún yo te pido, Señor, que en el estudio de este libro, que sabemos que no es un libro fácil de estudiar, tú sigas hablando en nuestras vidas, tú sigas motivándonos a, a continuar a la meta, Señor. Esta, de conocerte a ti y de poder presentarnos delante de ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y aún gracias por cada persona que puede escuchar este estudio, este audio. Te damos la alabanza a ti, la gloria a ti, porque sabemos que esto no sería posible sin lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, pues es todo por este capítulo. Recuerden que el jueves también a las 7:30, pues viene el capítulo 10. De verdad espero que Dios haya hablado a sus vidas y que cualquier cosa que necesiten, pues pueden escribirnos, dejar un mensaje. Aún si tienen dudas sobre este capítulo, pues también escríbanos. Cuídense mucho y nos vemos